Hola, hola, bendiciones, mi hermana, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, manita, te extrañaba. Ay, ya tenemos a Yacaria. Aquí feliz de estar de nuevo en nuestra casita, aquí en Alumbrando Caminos, donde continuamos como cada semana llevando las buenas noticias del Evangelio como luz a las naciones, aquí con Yacaria Rodríguez. Y Jainiri Nova. Mi hermana, y cuéntame, ¿de qué estaremos hablando hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para aquellas personas que quieren, para esos nuevos creyentes que quieren empezar a leer la Biblia, se preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo? No sé. Y queremos recomendarte que te alimentes de las cartas de Pablo. Amén, tremendo. Recordemos que Pablo fue el que escribió un tercio del Nuevo Testamento. Y las cartas que Pablo escribió fueron especialmente para las iglesias, o sea que tienen que ver mucho con lo que nosotros como creyentes tenemos que creer, saber, Amén. ¿Verdad? Y como quien dice, vivir también. Amén. Entonces muchas personas quieren empezar a leer la palabra y quieren irse a Apocalipsis o a Génesis. Y sin un buen entendimiento de la revelación Amén. De la gracia, del Evangelio de la gracia, que Pablo lo explica muy bien, van a tener mucha confusión, hermanita, porque caramba, claro, pero imagínate Apocalipsis, un nuevo creyente, bueno, eso es tremendo. Y también desde Génesis, el Viejo Testamento, tiene muchas cosas, y la ley tiene muchas cosas que tienen que ser como alumbrada primero por el Evangelio de la gracia, por la cruz de Jesucristo y todo eso, para que el creyente sepa y pueda encontrar la riquezas que hay allá y que hay en Amén. Apocalipsis, pero sin un temor de que todo eso me va a pasar a mí. Claro. Porque ahí le puede entrar el temor. Y entonces Dios levantó a Pablo para que él escribiera y hablara las palabras de Jesucristo glorificado. Amén. O sea, ya ascendido. Por eso se dice que Pablo recibió la revelación por el Espíritu, porque él no caminó con Jesucristo como los 12 discípulos, sino que ya fue por el Espíritu, y Amén. Eso es tremendo. Entonces, otra cosa también que hay mucha confusión, manita, es cuando dicen, no, empieza a leer los 4 evangelios. Sí, también. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque Jesucristo todavía hablaba en base a la ley Amén. En los 4 evangelios. Claro. ¿Y qué pasa? Que Jesucristo hablaba en parábolas y en una clase de enseñanza que no todo el mundo puede entender claramente. Así es. Y que de esto ha surgido mucho problema, mucha polémica, manita, y se han creado hasta doctrinas de un versículo en los 4 evangelios que la gente no ha entendido el contexto de eso y se ha creado una doctrina grandísima de uno. Aquí yo tengo un ejemplo. Son 3 versículos, pero Jesús aquí dice otra enseñanza, dice así mismo la palabra, otra enseñanza, pero Jesús aquí, como quien dice, habló en medio código. Y más adelante es que la palabra misma en las cartas de Pablo, en una de ellas que es Romanos, te aclara qué Jesús dijo aquí. Amén. Pero si tú solo te quedas con lo que Jesús dijo aquí, ya se armó sacar todo de contexto y poner esto. Vamos a ver de qué yo estoy hablando. Si me pueden poner en pantalla, por favor, a Lucas 16 al 17, al 18, voy a leer. Dice Jesús, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Juan es Juan el Bautista, el que estaba bautizando hasta que bautizó a Jesús, ¿verdad? Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, que por eso decimos que el evangelio es de buenas noticias. Y todos se esfuerzan por entrar en él, en Jesús, porque él está hablando de él, ¿verdad? Aquí viene el versículo más controversial para los que no quieren creer que ya no estamos bajo la ley. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, que caiga una sola tilde de la ley. O en otras versiones dice, a que se deje de cumplir la ley. Está fuerte. Está fuerte, pero la persona dice, tú ves, lo dice la Biblia, fuerte, lo dice Jesús, claro. La ley no se puede dejar de cumplir, mejor se cae el cielo y se acaba la tierra, y la ley hay que cumplirla. Claro. Pero Jesús está hablando no de que nosotros la cumplamos a nuestra manera, Él está hablando de darle un cumplimiento perfecto, porque Amén. La paga del pecado es muerte. Amén. Y la ley es lo que nos hace ver el pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Y quién murió? Cristo aquí solo está hablando de su muerte. Amén. Y ya la gente empieza, Él no está hablando de que nadie aquí va a hacer algo, Él dijo, yo soy que le voy a dar cumplimiento Amén. a la ley. Totalmente. Entonces dice el 18, si me pueden poner el próximo versículo,
todo el que se divorcia, ay, qué lío, aquí manita, que hay un pero lío. tú tiraste un versículo fuerte ahí. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Santo. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Afrito ¿Qué también. problema en millones, no voy a decir millones de iglesias, en muchísimos Frito. lugares escucho personas que se han puesto esta doctrina a ellos? Y Jesús Claro. aquí está hablando de una analogía. Una analogía es como tomar algo, un tema, para revelarte algo espiritual. Amén. Y él quiso poner esto del matrimonio, pero Jesús no está hablando aquí de que no te puede divorciar o cosas así, o que va a cometer adulterio, si Eso te está divorciaste y te fuerte. vuelve a casar. Eso está fuerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desenredar esto y saber de qué está hablando Jesús? Este lío. Lo encontramos en la carta de Pablo, por eso tenemos que alimentarnos de las cartas de Pablo. Amén. Romanos 7, si me lo pueden poner ahí, dice en Romanos 7 del 1 al 2, vamos a leer, analogía tomada del matrimonio. Pablo empieza de una vez con el matrimonio. O sea, se fue directo Se fue ahí. directo y Amén. dice, hermanos, hablo como a quienes conocen la ley, y ve que de una vez conecta la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Wow. Y dice el 2, por ejemplo, la casada viene y toma lo que Jesús habló de la mujer casada que es Claro. adúltera si se va con otro siendo divorciada. Claro. Dice, por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solamente mientras vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Dice el 3. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Aquí también muchas personas van a creer que Pablo está hablando del matrimonio. Es una analogía tomada de lo que dijo. una pareja. ¿Y cómo podemos? Porque yo sé que yo leí eso y mucha gente se va a quedar, no entendí nada. Imagínense que la ley es un esposo, don ley, y Amén. que la gracia es otro esposo, don gracia. La ley, manita, ese esposo es malo, no malo en el sentido que te va a mostrar siempre tu defecto. Tú ves de Claro. tu esposo, que, ay, discúlpeme, no resalta- estoy diciendo ningún esposo, de esos esposos que Se tú puedes resalta lo hacer malo. 9 buenas, pero si hiciste una mala te va a resaltar Solamente la eso. 10 mala. Así es la ley. La Amén. 10 tú puedes cumplir un mandamiento, pero Amén. tú puedes cumplir los 9 mandamientos y si faltaste en el 10 ya eres culpable De todos. de todos, Amén. ¿verdad? Entonces ese esposo siempre te vive mostrando como la falta que tú tienes y ahora viene y muere, tú quedas libres y te puedes casar con don Gracia, Amén. que es un esposo que ya no te está mirando por tus defectos, Gloria a Dios. que ya te acepta como tú eres y con ese amor y esa entrega y esa gracia, favor inmerecido, entonces te lleva a una transformación. Jesús solamente estaba hablando de esa parte. Y si tenemos el otro versículo para que ustedes vean por la palabra que Amén. es eso, Romanos 7:4. Así mismo, hermano, no, ese no es. Romanos, 7, 3, 4. Creo que se el llama. próximo, manita. Nope. Bueno, pues entonces lo voy a decir de palabra porque creo que no está ahí ubicado. Romanos 4 dice así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, Amén. a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Ahora, ¿a quién pertenecemos? A don Gracia. A don Gracia, amén. Ya por la muerte de Tremendo. Cristo ya estamos muertos a la ley, ¿verdad? Tremendo. Entonces ahora a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Entonces Amén. ya la iglesia, que la esposa, está casada con el que fue levantada de entre Wow. los muertos. Amén. Amén. De este modo Tremendo. daremos frutos para Dios. Y ese capítulo completo es bellísimo, se lo recomiendo, Wow. Romanos 7, estudienlo, profundícenlo y medítenlo en su casa, porque no tengo el tiempo. Pero la palabra Amén. Yacania se confirma con la palabra, no Amén. con lo que yo creí o alguien me dijo, es que se confirma. Amén. Con la palabra. Amén. Gloria a Dios, manita. Qué hermosa reflexión esa comparación que hiciste.
Totalmente de acuerdo contigo y quiero conectar un poquito con un programa que hizo mi hermana magistralmente, el de ay, perdón, el del pecado imperdonable, que como mi hermana hablaba en ese episodio, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén, hermanita, pero yo quiero hacerte una pregunta. O sea, ¿tú te has dado cuenta de que este pecado imperdonable es algo que Pablo realmente nunca mencionó? No. Amén, o sea, es una advertencia que no aparece ni una sola vez en las cartas de Pablo. Amén. Entonces yo me siento aquí y reflexiono sobre esto y pienso, wow, si Pablo nunca lo mencionó o nunca nos advirtió acerca de este pecado, Amén. esto quiere decir que nosotros como cristianos no podemos cometer el pecado imperdonable, porque si así fuera, sí o sí, o sea, mis hermanos, sí o sí, estuviera ahí incluido en alguna carta que Pablo nos estuviera haciendo esa advertencia. Pero muy por el contrario, Pablo sí siempre enfatizó el que cuando Jesús murió en la cruz, le otorgó el perdón de todos los pecados, aquellos que lo reciban y que lo acepten, amén, como su Señor y su único Salvador. Y esto lo podemos ver en Colosenses 2:13, si me pueden poner ese versículo, por favor, que dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Amén. Mis hermanos, y cuando decimos todos, es todos. Amén. Eso es importante porque a veces, Sí. no, pero no, mis hermanos, Todos. Todos. Amén. Y si podemos revisar en el original griego, que dice que todos significa todos. Ahí no hay gancho, como dirían. No. Entonces, Jesús pagó con su propia sangre por nuestros pecados. Eso es algo maravilloso que Él hizo, eso lo sabemos. Y fue ahí donde nosotros recibimos ese sello del Espíritu Santo de vida eterna, Amén. Que eso es algo maravilloso. Una vez tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, tú tienes el sello de que tú pasas a la vida eterna. Amén. Amén. Así que recibe esas nuevas noticias en tu corazón con confianza, ¿verdad? Y recibe esa gracia del Señor, que es una gracia maravillosa. Amén, amén. Esa es otra cosa también, que realmente la vida eterna es eterna. Amén. Sí. O sea, No llega un pedazo. eterna es eterna. Todo es todo eterno. Es eterna. A veces tenemos como que analizar eso. La vida eterna es eterna. Entonces, esto quiere decir que realmente Dios no nos deja con esa duda de si somos salvos o si no somos salvos, sino que nos afirma a través de su palabra, de que somos suyos y de que nada ni nadie realmente, manita, puede separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios. Y esto, bueno, como siempre nos gusta, lo podemos ver por la palabra también. En Romanos 8, 38, 39, si no podemos ver esto en la pantalla, que dice, y a mí me encantó este versículo, que dice: pues yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y escuchen esta parte: ni cosa alguna en toda la creación podrá, o sea, en toda la creación, todo, absolutamente todo, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow. Eso es una belleza demasiado grande. Eso es una verdad que hay que recibirla, que hay que vivirla, que hay que aceptarla en nuestros corazones. Porque aquí nos están diciendo muy claro, manita, que ni siquiera la muerte, ni toda la creación, o sea, no hay nada que haya sido creado que nos pueda apartar a nosotros del amor de Dios. Y esto incluye el pecado. Yo sé que esto a veces puede sonar chocante para algunas personas que quieren vivir bajo la ley, pero es así. ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo es mucho más grande que cualquier pecado. Y yo puedo remontarme
a mis inicios en este camino, en la vida cristiana, cuando uno está empezando, tú sabes que venimos con muchas cosas, arrastrando muchas cosas del mundo, y con luchas y con pecados que todavía estamos luchando cuando estamos empezando nuestro camino, y muchos todavía siguen con algunas luchitas por aquí y por allá. Pero qué bueno en ese momento haber recibido una sana enseñanza. Aleluya. Una sana enseñanza, que aunque yo estuviera allá en el camino y cayera, yo nunca sentí esa duda de que yo no era salva. Amén. Y nunca sentí como que no podía acercarme a buscar de su amor. Amén. 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 ¿Por qué? Porque estaba en una enseñanza sana, donde yo entendí que independientemente de que estaba luchando, ojo, no deleitándome en el pecado, pero sí una lucha, y más al principio, que cuando caía podía acercarme a su amor, y que eso no me separaba de él, porque ya yo había recibido a Cristo. Amén. Como mi Salvador. Entonces, esto para mí es vital, o sea, perdón, es vital y es tan importante para nuestra salud mental, emocional, espiritual, física, y para el bienestar y poder estar viviendo una vida plena como cristianos. Amén. Es el entender que realmente nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Todo nuestro ser tiene que sentir esa verdad, y realmente que nos sentimos mucho mejor sabiendo que hemos sido ya limpiados verdaderamente por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios, eso es maravilloso, manita. ¿Verdad y que eso, sí? Eso que tú dices es tremendo, porque si todo el mundo en sus inicios, hay un crecimiento, hay una madurez en la vida del cristiano. Amén. Pero no puedes ver tus inicios como, bueno, ya estoy alejada de Jesús por eso, ya estoy alejado de Amén. Jesús por esto. Y es triste el ver y poder escuchar enseñanzas que distorsionan y alejan a la persona de la fe. Claro. Porque en una vez escuché que alguien preguntó, ¿qué te aleja de Jesús? Y alguien dijo, el pecado. Entonces yo que sé que no así, estoy bien en mi fe, porque yo tengo una Amén. enseñanza, gracias a nuestra iglesia, Amén. maravillosa. Alaba. Pero había una persona que no ha aceptado al Señor ahí todavía. Yo dije, wow, Señor Jesús, qué distorsión se va a llevar esa persona hoy si ella o él se siente pecador, y dicen no que me lo puedo que aleja acercar a la persona de Jesús el pecado. No, pues ya no puedo Dice ella, acercarme. no, pues yo o él, no me acerco por ahí, porque claro. en la condición que yo estoy, dije, No puedo. wow, qué distorsión, Dios mío. Por eso en este día tenemos Muy que importante. saber, y espero que ustedes ahí aprendan a escudriñar todo, a buscar el contexto verdadero de Amén. la palabra, Amén. para que no se dejen llevar de versículos fuera de contexto. Entonces, en ese mismo momento, el Señor me dio un versículo para yo hablar de otra cosa, pero luego yo asimilé y dije, wow, se le respondió ahí, porque Amén. después más hablando, el Señor yo decía, y la oveja perdida. Jesús deja 99 Santo. ovejas seguras que tiene, Santo. y se va detrás de la que se le está perdiendo, de la que Así se la ha es. perdido, de la Así que es. está alejada del rebaño. Entonces es un amor muy grande. Entonces no Y podemos no decir, lo va a claro. alejar tu error, ni siquiera un pecado que esté pasando en tu vida ahora Amén. mismo va a alejar su amor, ¿entiendes? Amén. Eso es bellísimo, eso es lo que transforma la vida, y eso es lo que acerca al ser humano pecador a Jesús, como Amén. éramos nosotros. Entonces no es nosotros decir el pecado, entonces ¿cómo me aceptó a mí si yo estaba pecador y Amén. llegué a él? O sea, Gloria a tenemos Dios. que coordinar la palabra y buscarle el contexto, y también cuando escuchemos enseñanza, pensar, fue en el viejo pacto, ¿a quién se le estaba hablando? Va dirigido al nuevo creyente, va con la cruz de Cristo, Amén. va con la gracia. Filtrarlo, claro. Filtrarlo, no, porque nos sirvan un plato, no terminemos el plato entero sin investigar qué ingredientes tiene la palabra. Amén, hermanita, sí. Eso es tremendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros aquí es algo que repetimos constantemente, amén. El que hay que hacer su tarea, el que no podemos sentarnos a escuchar una enseñanza, una doctrina completa que se ha hecho con un versículo sin hacer nuestra tarea, sin ir a la Biblia y leer. A veces con tú leer unas cuantas líneas más para arriba y más para abajo, tú entiendes de qué se está hablando, sin ver comentarios bíblicos, sin estudiar, sin ver el contexto, como tú decías, sin entender a quién se le está hablando, porque a veces hubieron muchas cosas que se le dijo en el viejo pacto específicamente para el pueblo de Israel,
y cuestionarse, bueno, pues esto es algo que aplica para mí o es algo que es un versículo que pudiera ser aplicable en la actualidad. Hay muchísimas cosas de las que se hablan de que ahora mismo no aplican. No aplican. La esclavitud era aunque la Biblia no promueve la esclavitud, era algo que en ese contexto histórico había esclavos. Eso no quiere decir que se está diciendo que está bien ahora. El apedrear a los hijos hasta la muerte. Usted y yo que somos madres, eso es algo que definitivamente... Pero ni siquiera en la ley nadie hizo eso, manita. Aplica, manita, pero es que imagínate. Ni siquiera a los judíos, que fue que se le dio la ley, ni siquiera ellos apedrearon un hijo. Los hijos desobedientes apedrearon hasta la muerte. O sea, hay cosas y estamos diciendo cosas extremas, pero así mismo hay que ir desglosando y filtrando todo eso, como tú decías, y cuestionarnos si el versículo que se nos está dando como doctrina ¿es una verdad del nuevo pacto, como tú decías, o es una enseñanza del viejo pacto, teniendo siempre en cuenta que las verdades que se encuentran en el nuevo pacto son todas verdades que exaltan el nombre y la obra consumada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que queremos como seguir, esa línea, exaltar ese rey. Amén. Y es millones de ejemplos que podemos dar donde la palabra te completa otro versículo. O si tú escuchas algo, búscalo, mira, Google. Si me dicen, que el pecado me aleja del Señor, busca versículos que hablen del pecado, porque te vas a encontrar que Pablo dice, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido en pecado, abogado, trátenlo con... sí, claro. ¿Verdad? No vayan con todo el látigo, Amén. sino trátenlo pasivo. Amén, y resuelvan el asunto, pero porque ustedes mismos también pueden caer. Amén. Somos seres humanos. Entonces, Él nos manda al amor. Amén. Con este caso. Entonces, eso me da a entender que Pablo, si es verdad fuera, Pablo dice, ese ya está fuera de Jesús, porque Pablo dice otra cosa del que es sorprendido en pecado. Entonces, la palabra nos va aclarando esas dudas y esas cosas y hablo mucho del pecado porque es el tema más sacado de contexto, porque no se ha entendido que Jesús vino a dar el perdón de los pecados. Amén. Que es el tema principal de la iglesia. Amén. Que todos estamos ahí porque fuimos perdonados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este tema estuvo buenísimo. Podríamos seguir hablando, pero creo que se me está convirtiendo en otro tema. Manita, del pecado. Vamos pero bueno anotarlo ahí, manita. Es verdad, a ver si traemos a alguien que le podamos desglosar eso bien, desglosadito, lo del pecado. Entonces, pero nada, nos hemos gozado en la palabra. Amén. Hoy vamos a orar ahí por ti, si tú entendiste este mensaje, si tú entendiste que quizás has tenido miedo, dudas en tu corazón, porque quizás escuchaste algo que alguien dijo y en vez de llenarte de paz, de llenarte de confianza, te llenaste de temor. Yo oro ahí por ti para que tu corazón sea libre de todo temor, para que tú puedas abrir los brazos a la gracia del Señor, que es la única que transforma, es su gracia, su amor inmerecido, para que el Señor sea guiándote en cada paso, para que su fortaleza camine contigo. Y si tú no has aceptado al Señor, tú puedas decir en tu corazón, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Recibo el perdón que tú me das. Empiezo a vivir y a caminar en esta vida eterna porque la palabra dice que la vida eterna es que nosotros conozcamos a Jesús y se empieza a vivir desde aquí. Gracias, Señor Jesús. Yo recibo esa vida que está en ti porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo tema. Nos hemos gozado el día de hoy aquí en Alumbrando Caminos. Y si este programa ha sido de gran bendición para tu vida como lo ha sido para nosotros, te pedimos que lo compartas con otra persona que a lo mejor también pueda ser edificado con este tema. Compártelo con tus amigos, dale like para que más personas también puedan ser edificados. Danos a seguir también en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Alumbrando Caminos 03 y en todas las otras plataformas, en YouTube, en Facebook y en Spotify estamos como Alumbrando Caminos. Así que te esperamos por allá, dándonos tus comentarios también, que eso también ayuda a crecer la comunidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y bendiciones. Bye bye. Bye bye.